¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos? Buenas noches, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Me complace mucho estar delante de ustedes a través de esta vía del Facebook, de Internet, y compartirles las maravillas del reino de los cielos a través de la palabra de Dios. Saludo fraternalmente a todos mis hermanos y hermanas de la Iglesia del Refugio, de todas las iglesias, a todos mis hermanos, pastores del mundo entero, bendiciones. Y a todos que por primera vez están viendo o están en sintonía con nosotros, sean creyentes o no, son bienvenidos y bendecidos en esta noche también. Bien, quiero esta noche compartir un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 13. Dice la palabra del Señor: Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Bendito sea el Señor. Qué dolor más profundo sentía este hombre en su corazón. Su alma estaba desgarrada. ¿Y por qué? Su conciencia no lo dejaba en paz. Cuando la conciencia no nos deja en paz, sino que nos redarguye, nos acusa, nos causa dolor, es porque algo malo estamos haciendo o hemos hecho. Algo que ha afectado profundamente nuestra vida y que nosotros sabemos que ha perjudicado a otra u a otras personas. La conciencia solamente se siente mal cuando perjudica a alguien. Cuando te perjudicas a ti mismo, tu conciencia casi no te redarguye, porque es contra ti mismo. Pero cuando tú perjudicas a otros, la conciencia te lastima. Tú sientes un sufrimiento, te sientes redarguido porque sabes que has hecho mal. Es como cuando tú le faltas el respeto a tu papá o a tu mamá, o has actuado injustamente contra ellos, o has hecho algo que les ha causado profundo dolor a tu padre o a tu madre. Si bien es cierto, tú puedes justificar y tener argumentos por el cual actuaste así, sin embargo, tu conciencia te dictamina y te dice que no, que has hecho mal. Y eso es algo que no te deja en paz, no te deja tranquilo. Si tú despojaste a alguien, si tú mataste a alguien, si tú heriste, si tú hiciste cosas, puede que a lo mejor tú cubras o trates de cubrir lo que tu conciencia te dictamina, pero llega un momento de reflexión. Y es en ese momento de reflexión donde aflora la voz de tu conciencia. Es ahí donde comprendes el daño que has causado. Sea que alguien te hace reflexionar o Dios te hace reflexionar. Por eso una de las consecuencias que aparecen cuando se predica el Evangelio es que el Evangelio despierta tu estado de conciencia. La persona que escucha la palabra de Dios se siente redarguida porque el Espíritu Santo trabaja en tu conciencia, trabaja en tu corazón, despierta tu estado de conciencia y te hace sensible a la voz de tu conciencia. Y por eso tú te sientes redarguido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te enfoca lo malo que has hecho y tu conciencia te lo confirma. Entonces la persona se siente redarguida. Eso pasa cuando entramos en reflexión. El hijo pródigo, mientras tenía dinero y se divertía, él no tenía problema.
Pero cuando él volvió en sí, dice la Biblia, es decir, cuando él reflexionó, dijo: ¿cuánta gente en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Iré, me presentaré delante de mi padre y diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros, porque tus jornaleros están mejor que yo. Yo estoy como estoy por mi culpa, porque he pecado. Es cuando no estuvo nada, cuando no tuvo nada, cuando estuvo en crisis, reaccionó. Por eso a veces Dios permite las crisis, las enfermedades, porque a veces es la única manera en que nosotros reaccionamos. Es la única manera en que obedecemos a la voz de nuestra conciencia. Este publicano se golpeaba el pecho. Este publicano no quería ni levantar sus ojos al cielo porque sabía lo que había hecho. ¿Y qué es lo que había hecho este hombre? Bueno, para entender el dolor que este hombre tenía, hay que saber quién era un publicano. Un publicano era el que cobraba los tributos de arriendo que implantaba Roma a Israel y que se lo implantaba a todas las naciones que él había conquistado, que Roma había conquistado. Entonces, ¿qué sucedía? Roma decía: muy bien, yo voy a dejar que ustedes sigan con su gobierno local, refiriéndose a los judíos. Si ustedes pueden tener su rey, ustedes pueden seguir con sus leyes religiosas, con sus leyes civiles, pero por supuesto supervisada y controlada por Roma, pero les daba la libertad. Pero había algo que Roma añadía. Roma decía: nosotros somos los conquistadores y por lo tanto el suelo que ustedes pisan y que fue su tierra, en este caso la tierra de Israel, ahora ya no les pertenece a ustedes, le pertenece a Roma. Así que todo aquel que tenga una casa tiene que pagar un tributo porque está ocupando suelo romano. Porque nosotros hemos conquistado. Porque si no, ¿cuál es la gracia de conquistar una nación y no tener ningún beneficio de ella? No. El beneficio era que esa tierra que era de los judíos, por haber sido conquistado por los romanos, pasaba a ser propiedad de Roma. Roma se atribuía la propiedad. Decía: esta tierra, este suelo, le pertenece a Roma. Y toda casa que se construya y toda casa construida sobre este suelo, esta tierra, tiene que pagar impuestos. Tiene que pagarle un tributo a Roma por ocupar este espacio. ¿Ah? ¿Qué le parece? Pero la cosa no quedaba allí, porque aquí viene el tema de los publicanos, los cobradores de impuestos. El tema era de que Roma era muy inteligente, hermano. Roma lo que quería era beneficio económico. A él no le interesaba la gente, tener gente cautiva. ¿Para qué? Más a más gasto con darle de comer y todo. A él no le importaba eso. A Roma lo que le importaba era tener ganancias de la gente que conquistaba. Y los tributos eran la mejor ganancia que podía. Tenían tributos sobre el arriendo, tenían tributos sobre el ganado, tenían tributos sobre las cosechas, tenían tributos sobre la pesca, tenían tributos sobre la persona en sí. O sea, toda persona que nacía tenía que pagar tributo. Todo judío. Entonces, esos tributos le daban ganancia a Roma. Pues imagínense cuántas naciones conquistó Roma y todos pagaban tributo. Hasta nuestro Señor pagó tributo, ¿eh? Porque un día le cobraron y el Señor mandó a Pedro que a agarrar el anzuelo, pescara y abriera y sacara una moneda y pagara sus tributos de él y del Señor. Entonces, ¿cuál era el mecanismo para cobrar los tributos? Porque aquí es donde viene el cargo de conciencia con el publicano, el cobrador de tributos. Que Roma subastaba el cobro de los tributos. Por decir un ejemplo, ¿no? En esta provincia, decía Roma,
esta provincia tiene que pagar tributos. Así que voy a subastar quién quiere cobrar los tributos. Yo le voy a dar el precio de la mitad de los tributos. El que pague un poquito más tiene el derecho de cobrar los tributos. ¿En dónde estaba la ganancia? Que si Roma le decía, tú me pagas a mí la mitad, tú inviertes, de tu dinero tú me pagas la mitad de lo que esta gente tiene que pagar, sacaban la cuenta más o menos. Por eso que la mayoría de los publicanos eran gente de dinero. Entonces ellos invertían dinero y le pagaban a Roma los tributos de todos. Y luego ellos le cobraban a los judíos el tributo. Y le cobraban más, por supuesto, de lo que era normal. O sea, la ley romana decía, por decir un ejemplo, un denario que tenían que pagar de tributo, pues los publicanos que habían invertido, que habían pagado ya ese tributo de sus compatriotas, le cobraban 1,5 denarios, 2 denarios. Entonces recuperaban su plata y ganaban cantidad de dinero. Por eso es que Zaqueo, que fue otro publicano, no el que hemos leído en la Biblia acá, sino otro publicano que era jefe de publicanos y rico, dice. Cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, Zaqueo expresó algo muy importante. Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, porque Zaqueo quería congraciarse con sus compatriotas, ya que los judíos odiaban a los publicanos, porque sus propios compatriotas cobraban los tributos y cobraban de más. Entonces los odiaban, era lo peor que había. Entonces, él decía, la mitad de mis bienes los reparto a los pobres. Y si alguno, dice, y si alguno he defraudado, le devuelvo 4 veces más. ¿Qué quiere decir? Quiere decir porque todo el que pagaba el tributo le daban un recibo, ¿no? Un comprobante de que él había pagado su tributo y la cantidad que había pagado. Entonces, él decía, si alguno es defraudado, le devuelvo 4 veces más. Es decir, si alguno venía y le decía a Zaqueo, usted me cobró 2 denarios y yo tenía que pagar un solo denario nada más. Entonces, ¿qué hacía Zaqueo? Sobre el excedente, sobre lo que estaba fuera de ley, es decir, un denario más, le daba el denario más 4 veces más, o sea, le daba 5 denarios, porque lo había defraudado con un denario. Y él dijo, si alguno es defraudado, le devuelvo 4 veces más. Así que si alguien comprobaba, venía con su comprobante y decía, señor Zaqueo, usted me cobró 2 denarios y yo tenía que pagar uno solo, por lo tanto a mí me debe 1 denario, porque usted me defraudó. Ya, muy bien, devuélvale su denario y devuélvale 4 denarios más. Eso es lo que dijo Zaqueo. Así fue como Zaqueo llegó a congraciarse con el pueblo judío para que no lo vieran mal, y de esa manera, como él había reflexionado y había considerado las palabras del Señor, tomó esta reacción. Pero el publicano que hemos leído en la Biblia, que entró con el fariseo, dice que 2 hombres entraron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El publicano se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí que soy pecador. Ese publicano seguramente, en un momento dado que reflexionó con Dios, se dio cuenta de la gravedad de sus actos y dijo, he actuado mal. Yo le he robado a mi propia gente. He abusado de las personas. No he tenido misericordia del que no tiene. A pesar de que nuestra tierra es nuestra, pero que los romanos se han apoderado. Yo he trabajado para los romanos. Yo he enriquecido a los romanos y me he enriquecido yo también utilizando el método romano. Y ahora mi conciencia no me deja en paz. No puedo dormir en paz. He defraudado a Dios porque yo conozco la ley de Dios. Y la Biblia decía,
Bendeciré a los que bendijeren, a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Yo he maldecido prácticamente a Israel con mis actos. Por eso es que el publicano lloraba, y el publicano no quería ni levantar los ojos al cielo porque se sentía avergonzado, se sentía sucio por lo que había hecho. Él se sentía muy mal. Pero déjenme decirles algo. Todos nosotros hemos hecho cosas malas. Tal vez unos más que otros. Pero todos, sin excepción, por algo la Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno. No hay un justo en la tierra. Solamente nuestro Señor Jesucristo, que vino como hombre. Pero el ser humano en sí, ninguno es justo. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos capítulo 3. Entonces, todos hemos pecado. Y decía, unos más que otros tal vez. Pero todos hemos hecho mal. Lo que pasa es que nuestra ignorancia de las cosas de Dios y de la justicia nos ha llevado a encapsular nuestra conciencia diciendo, bueno, si los demás lo hacen también, ¿no? Si los demás lo hacen, pues yo también lo hago. Es una forma de justificar esos actos malos. Ah, lo hice porque se lo merecía. Es como algunos sacan a Robin Hood como un justiciero, ¿no? Le robaba a los ricos para darle a los pobres. Era un ladrón. Robin Hood era un ladrón. No le justificaba el hecho de que lo que robaba le daba a los pobres. Eso no lo justificaba. Era un ladrón. La historia, la leyenda, el cuento que han sacado de Robin Hood lo ponen pues como un personaje heroico, ¿no? Que tenía compasión de su pueblo y por lo tanto le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Pero era un ladrón. Robaba para ayudar. ¿De qué gracia tiene? Es como desvestir un santo para vestir otro. Y hay gente que se justifica así, ¿no? Bueno, yo robo, pero también yo ayudo, pues. Hemos llegado a un punto que acá en el Perú hay un dicho, hablando de los gobernantes corruptos, hay un dicho que dice, no importa que robe, pero que haga obras. Miren a dónde hemos llegado. ¿Eh? No importa que robe, pero que haga obras, dice. O sea, ya está tan corrompida la situación que ya la gente dice, ya es el que entra es inevitable que va a robar. Pero bueno, pues si vas a robar, roba, pero al menos haz algo bueno, pues, ¿no? Es lo que ya la gente prácticamente le está suplicando ya a los nuevos gobernantes, que por favor, ya, ustedes ya sabemos que van a robar, pero al menos hagan alguna cosita buena, pues. Al menos ya para decir, bueno, este hombre robó, pero hizo algo, pues, ¿no? Hay que hacerle un monumento. Entonces, la conciencia del hombre es algo como que se empaña a través de las justificaciones, ¿no? Se esconde a través de las justificaciones. Sí, yo le fui infiel a mi mujer porque mi mujer, pues, mi mujer era así, mi mujer era así, mi mujer acá, mi mujer allá. Sí, yo dejé a mi esposo porque mi esposo así, mi esposo así. O sea que porque su esposo es así, porque su esposa le engañó. No, yo traicioné a mi socio porque mi socio así, mi socio así. O sea, hay una justificación siempre para el pecado. Justificamos. Y de esa manera acallamos nuestra propia conciencia. Y caminamos aparentemente bien, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad que yo soy testaferro de un corrupto. Sí es verdad que yo robo pues en los impuestos. Sí es verdad que yo robo en el peso. Es verdad que yo robo en la medida. Es verdad que yo estafo, le doy un producto que no vale y lo hago como que vale. O le vendo una madera que no es y la hago pasar por cedro cuando no es cedro, es moena, en fin, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, yo lo hago porque también si no, entonces ¿de qué gano? Pues no, ¿qué voy a ganar? Tengo que hacerlo así, pues, para poder ganar algo, para poder subsistir, dicen. O sea, para poder subsistir tiene que engañar a la gente.
Y de esa manera acallan su conciencia y dicen, bueno, estoy tranquilo con mi conciencia porque todo el mundo lo hace. Pero ¿cuándo es que se despierta la conciencia? La conciencia se despierta cuando alguien te hace reflexionar humanamente hablando. Cuando alguien te canta tus 4 verdades y te dice, oye, tú estás haciendo mal. Lo que tú estás haciendo es injusto. Lo que tú has hecho no tiene perdón. Y aunque la persona se justifique y la persona diga, bueno, a mí no me importa por último lo que tú digas o pienses de mí, yo sé quién soy, no sé cuánto y que pa acá, pa. Aparentemente parece que resolvió el problema, pero esas palabras quedan y entonces le despiertan su conciencia. Pero aún así la justifican. ¿Por qué la justifican? Porque también pueden señalar a la persona y decir, bueno, ¿y tú qué tanto me hablas si tú también has hecho esto y has hecho lo otro? ¿Me entiendes? Porque el ser humano es imperfecto. El ser humano comete errores. Tal vez comete menos que el otro, pero tiene sus cosas y el otro lo sabe y dice, tú también así no te hagas el santo acá que me vienes a mí a recriminar cuando tú también has estado en esto y en lo otro, le sacan. Entonces, de esa manera, el valor de las palabras de esa persona pierde peso, pues, ya, y se desvanece. Y la persona sigue con su conciencia acallada y no hay problema. Pero ¿sabe cuándo no puede callar su conciencia? Cuando la reflexión viene de parte de Dios. Cuando es Dios el que le habla al corazón. Cuando es Dios utilizando su palabra, el Evangelio, llega a su alma, llega a su corazón. La presencia y la voz del Espíritu Santo en su vida, en su alma, hermano, repercute. Por eso las palabras de aquel diácono y mártir llamado Esteban en la Biblia, fue el primer mártir de la iglesia. Dice que sus palabras hacía que la gente se tapara los oídos y rechinaban los dientes, no querían escucharlo, dice, porque las palabras de Esteban le llegaban a lo más profundo. Es como las palabras del Señor cuando trajeron a aquella mujer arrastrándola por la calle, esa mujer adúltera, y le dijeron, hemos hallado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. La ley dice que tiene que morir apedreada. ¿Tú qué dices? Y el Señor dijo, el que de vosotros esté sin pecado, lance contra ella la primera piedra. Esas palabras del Señor redarguyeron profundamente el corazón de ellos porque ninguno se vio apto, ninguno se vio digno de lanzar la piedra. Su conciencia, hermano, no pudo taparse, no pudieron justificar ante su conciencia nada porque la palabra del Señor no lo permite. La palabra del Señor es más fuerte que la justificación de ellos. Y la conciencia afloró. Por eso dice, acusándole sus conciencias, dejaron las piedras y se fueron. Su conciencia se despertó. Usted no ha escuchado ese dicho, porque hay que despertar la conciencia de la gente. Hay que despertar la conciencia de esos hombres. ¿Por qué dicen eso? Porque la conciencia es lo que te hace ver la verdad. Es lo que te hace considerar lo que es justo y lo que es injusto. La voz de la conciencia no falla. Pero ¿quién la puede despertar? Dios. A través de su palabra, Dios despierta la conciencia del hombre. Y el hombre se siente redarguido. Y es ahí donde viene el arrepentimiento. Pues, ¿cómo te vas a arrepentir si tú no tienes un cargo de conciencia? ¿Cómo te vas a arrepentir si tú no sientes dolor por lo que has hecho? Si tú no tienes conciencia del mal y del grado de daño que has causado. Si tú no tienes ese entendimiento dada por tu conciencia, tú nunca te vas a arrepentir. Tú te vas a reír, te vas a burlar y no pasa nada. Pero cuando la palabra de Dios es directa a tu corazón, Señor te redarguye y despierta tu conciencia y te dice, tú estás mal. Eres un asesino, eres un hipócrita,
eres un mentiroso, eres un falso. Te lo dice tu conciencia, despertada por la palabra de Dios. Y es ahí donde la persona cae de rodillas. David había sido un rey muy temeroso de Dios, pero pecó, cometió adulterio y mandó matar al hombre esposo de la mujer que él quería. Amados hermanos, aparentemente todo estaba bien. El marido de ella ya estaba muerto. Ella salió embarazada. Él iba a tener un hijo con ella. Él la recibió a ella en el palacio y la hizo parte de su harén de mujeres. Y todo aparentemente estaba resuelto. Quien quiera que le dijera algo, él no iba a dar su brazo a torcer. Hasta que vino el profeta Natán. Y cuando el profeta Natán llegó y le dijo a David, tú eres un pecador, y le reveló la razón de su pecado, David cayó de rodillas al piso. Cayó de rodillas, se desplomó David, el rey, el gran rey, inteligente, capaz, sagaz, cayó postrado. El Salmo 51, si usted lo lee en su casa, usted va a ver que el Salmo 51 es el relato de la confesión de su pecado de David. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, le dijo David. Cayó postrado arrepentido, hermano. ¿Por qué? Las palabras del profeta fueron las palabras de Dios. Así dice Jehová: yo te saqué de detrás, ¿verdad?, de las ovejas. Yo te hice rey y tú has hecho esto. Mandaste matar a Urías, el esposo de Betsabé, para quedarte con su mujer. Y por lo tanto, como murió con la espada de Jehová no se apartará de tu casa. Y comenzó un juicio tremendo contra David, ¿no? No vaya a confundir, porque hay personas que usan ese texto para generalizarlo. Entonces, cualquiera que cometió adulterio, la espada de Jehová no se apartará. No, eso fue un juicio a David. Ese fue un juicio a David. Así que no le ponga la espada a todo el mundo, porque esa espada se la puso Dios solamente a David. Que los demás sufren consecuencias de una y otra cosa, seguro que sí. El pecado trae consecuencias. Pero no aplique la espada de Jehová sobre David a todos los adúlteros, porque no es así. Esto como un paréntesis. El tema es de que David cayó postrado, porque su conciencia, hermano, no pudo ante la palabra de Dios. No pudo ante la palabra de Dios. Mire, hay pecados que están en lo más profundo del corazón del hombre, que nadie lo ve, que nadie lo sabe o muy pocos lo saben. Y ese pecado está allí como un tumor metido dentro del corazón, como un tumor está ahí. La persona se siente asfixiada por su pecado. La persona se siente mal y hay consecuencias de sus pecados. Tal vez no toma decisiones sobre el tema. No quiere tomar decisiones sobre sus pecados. Porque Dios no solamente te salva. El Señor quiere que tú ordenes las cosas. Y para ordenar tu vida, tú tienes que considerar lo que hiciste, para que sobre esa base tú ordenes tu vida. Hay gente que no logra ordenar su vida porque todavía no ha logrado sacar el pecado o no ha logrado pedir perdón, reconciliarse, buscar la paz. Todavía mantienen el odio, el rencor. Todavía dicen, no, esa persona yo nunca le voy a pedir perdón. Y están con eso. Y son creyentes. El Señor los ha salvado, pero ellos no han ordenado su vida de esa manera, pidiendo perdón o arreglando con su adversario. No, ellos siguen su vida cristiana, pero eso los va a seguir toda su vida. Los va a perseguir y no los va a dejar en paz. Y van a tener consecuencias de eso. Y pueden decir, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, pero ¿por qué me pasa lo otro?
porque tú no has arreglado cosas. Que la Biblia te enseña noche tras noche, en la Biblia el predicador, el pastor te enseña y tú nada. Te entra por acá y te sale por allá. No ordenas nada. Sí te salvó, Dios en su misericordia, la salvación es gratuita, pero hay cosas que tienes que ordenar y no ordenas. Hay cosas del pasado que no has ordenado. Por esa razón, amado hermano y amigo, la conciencia a veces está adormecida. Pero la palabra de Dios abre tu entendimiento, despierta tu conciencia. Este hombre, este publicano, estaba postrado, golpeándose el pecho. Se golpeaba el pecho de dolor en su corazón. Y de esta manera demostraba su arrepentimiento. Sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí pecador, que soy pecador. Estaba diciendo, perdóname. No quiero sentirme así. La Biblia dice que este hombre salió justificado. El Señor lo perdonó. Estoy seguro que su vida nunca más fue la misma. Igual que Zaqueo, su vida nunca más fue la misma. Ese hombre cambió. Eso es lo que hace el Evangelio, hermano. El Evangelio no es religión. El Evangelio cambia a las personas porque les hacen reconocer sus pecados. Porque la palabra de Dios te convence de pecado, te redarguye de pecado, para que seas libre, libre del pecado. Entrégale tu vida a Cristo. Hay cosas que tú has hecho que tal vez nadie sabe. Hay una historia oculta. Hay una historia negra. Una historia que es satánica. Una historia que es cruel. Hiciste daño. Causaste llanto, causaste dolor. Destruiste vidas. Y eso no lo puedes reparar ya. Pero sí puedes reparar tu vida con Dios. Si tú le pides perdón, Él te perdona. Y entonces las cosas viejas habrán pasado y aquí todas serán hechas nuevas. Entrégale tu corazón, yo voy a orar por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por todas estas vidas que están en sintonía, Señor. Tú conoces sus corazones. Tú conoces sus vidas, lo que ellos han hecho, lo que ellos hacen. ¿Cuáles son sus misterios ocultos? ¿Cuáles son sus pecados ocultos? Tú lo sabes todo, Señor. Yo te pido que tu misericordia venga sobre aquellos que se arrepienten. Aquellos que reconocen su pecado y dicen, sí, yo he pecado, perdóname. Aquellos que caen postrados como el rey David y piden misericordia, Señor, perdónales. Y darles la oportunidad de tener una nueva vida, un nuevo corazón. Y aquellos que están enfermos, Señor, toca sus cuerpos. Quita sus dolencias, Dios mío. Desaparezcan sus males, cualquiera que sean, Señor. Todo tumor desaparezca, todo quiste desaparezca, toda enfermedad desaparezca, Padre. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos el martes porque los lunes estamos de vacaciones. El martes 8 de la noche nuevamente contigo, Dios mediante. Amén.